Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Naturismo al Día? Qué gusto estar con todos ustedes una vez más en este podcast porque vamos a hablar del parto bajo el agua. Muchas mujeres que están en estado gestacional, que quieren tener su bebé en estas condiciones, deben conocer algunas situaciones referentes a ventajas e incluso prevenciones, precauciones que deben tomarse para que todo salga bien. Hay muchos temores de pronto, tal vez algo de desinformación. Te invito, como siempre, cuando tengas alguna inquietud con respecto a tu salud, pues buscar asesoría, buscar información. Hoy en Internet existen una cantidad de datos importantes, pero lo importante es saber también qué es lo que se lee, qué es lo que se oye, qué es lo que se escucha, a quién sobre todo vas a consultar para evitar desinformación. Se trata es de tener datos relevantes, pertinentes, datos científicos sobre todo cuando hay algo que respecta a tu salud. Pero bien, el parto bajo el agua pues es una práctica en la que la madre da a luz dentro de una piscina o tina con agua tibia. Se ha vuelto pues cada vez más popular en muchos países del mundo como una alternativa al parto tradicional en un ambiente hospitalario, pues ya que ofrece algunos beneficios tanto físicos como también emocionales para la madre y el bebé. ¿En qué consiste? Pues que la madre permanece en una tina con agua a una temperatura que va a oscilar entre 36 y 37 grados centígrados. No es un capricho esto de la temperatura del agua, sino que va a simular de alguna forma, va a imitar las condiciones que el líquido amniótico le ofrece al entorno del bebé dentro del vientre materno. Y de todas formas, esta temperatura ayuda a relajar los músculos y a crear pues un ambiente más tranquilo, más íntimo. Puede ser usado solo en la fase de dilatación para disminuir el dolor o también en el momento del nacimiento, de acuerdo a las condiciones propias de cada mujer y de cada bebé. Cuando el bebé nace, sale directamente del agua al pecho de la madre, ya que el reflejo de inmersión evita que respire hasta que entra en contacto con el aire. Pero ¿qué beneficios trae un parto bajo el agua? Alivio del dolor natural. Esto es bien importante porque el agua tibia actúa como un relajante muscular, ayuda a disminuir la tensión, reduce la necesidad de analgésicos, hay una mayor libertad de movimiento, la flotación permite que la madre se mueva con más facilidad, elija posturas más cómodas, que favorezca el progreso del parto. El ambiente tranquilo que se puede generar es fundamental, el entorno cálido y menos hospitalario puede de alguna forma reducir la ansiedad y dar más sensación de intimidad, y hay una transición suave para el bebé del líquido amniótico al agua, lo que hace menos brusco el cambio al mundo exterior. El bebé va a estar más confortable y también va a ofrecer una posible reducción de desgarros perineales, pues el agua ayuda a relajar los tejidos, pero también por supuesto que deben tenerse en consideración ciertos riesgos y prevenciones. Por ejemplo, no todas las mujeres son candidatas al parto bajo el agua. Se desaconseja totalmente en caso de embarazos múltiples, embarazos prematuros, con problemas de placenta, hipertensión, presencia de infecciones. Existe, por supuesto, un riesgo bajo pero real de infecciones si el agua o el equipo no están bien controlados. Algunos médicos también van a advertir sobre el riesgo de aspiración de agua en el recién nacido, aunque es muy poco frecuente que esto se presente. Si se respetan los protocolos, de todas formas existe, por eso debe ser siempre en un ambiente controlado. No quiere decir que la mujer dijo, no, yo quiero tener mi hijo, a tenerlo en la tina, me meto a tener mi hijo en la tina. No funciona de esa forma. Es fundamental contar con un equipo profesional que esté capacitado y con medidas de seguridad, es decir, que exista un monitoreo del bebé, acceso rápido a atención obstétrica si se surge alguna emergencia, algún problema, alguna eventualidad. Esa atención obstétrica pues es bien importante, es relevante, es vital, mejor dicho, no hay de otra. Se realiza este parto no en cualquier recipiente, generalmente en clínicas y hospitales que tienen programas de parto humanizado, o en casas que tienen también este tipo de especialidad de parto bajo el agua. La mayoría de hospitales, al menos aquí en América Latina, no ofrecen al momento, al día de hoy, esas condiciones. Se ha venido implementando gradualmente, pero pues no es la constante, ¿verdad? No es como lo común decir que todos los hospitales tienen este programa de parto bajo el agua. Puede hacerse en la casa, claro, pero
con acompañamiento de un equipo muy bien entrenado, con condiciones seguras. Vuelvo y te digo, en cualquier tira no se puede hacer. El parto bajo el agua puede ser una experiencia más natural, menos dolorosa, pero pues obviamente que requiere una buena selección de la madre y un equipo profesional que vaya a garantizar la seguridad de ambos, tanto de la madre como del bebé. Y hay una comparativa que me gustaría hacer contigo en este momento de lo que significa el parto tradicional en hospital, el parto en la casa y el parto bajo el agua, con desventajas y beneficios para que lo tengas en cuenta, y tú que quieres tener tu bebé bajo el agua o en la casa, tengas en cuenta esto. Bueno, en cuanto al parto tradicional en hospital, pues la ventaja es que hay una máxima seguridad médica, ¿verdad? Acceso inmediato a intervenciones en caso de una cesárea, medicamentos, reanimación neonatal, un monitoreo continuo de la madre y el bebé, menor riesgo en embarazos de alto riesgo, disponibilidad de anestesia epidural y otros analgésicos en caso de necesitarse. Las desventajas que podemos encontrar en este tipo de parto hospitalario, pues que es un entorno de todas formas más bien como frío, poco íntimo, luces fuertes, personal variado, desconocido, no hay como esa familiaridad, como esa intimidad. Las posiciones son limitadísimas, pues obviamente a la madre acostada boca arriba, hay una mayor probabilidad de intervenciones, forces, cesárea, en fin, pero a veces son inevitables, sobre todo en el caso de las cesáreas, y en ocasiones también la madre puede sentir menos control sobre todo este proceso. Y el parto en agua, de lo que hemos venido hablando, que se lleva a cabo en hospitales especializados o en casa, pero con condiciones muy rigurosas que deben seguirse al pie de la letra como una especie de protocolo para que todo salga bien, es que pues el agua tibia alivia el dolor, relaja también los músculos, la madre va a tener mayor libertad de movimientos y de postura, el ambiente es más íntimo, más tranquilo, le ofrece una transición más suave al bebé del líquido amniótico al agua, puede reducir la necesidad epidural y de otro tipo de procesos analgésicos en caso de que surjan, aunque a veces es inevitable. Las desventajas que existen, por supuesto, porque no todos son beneficios, que no siempre es posible en embarazos de alto riesgo. Esto es muy importante y lo voy a reseñar varias veces, porque no todas las mujeres pueden tener su parto en estas condiciones. Y existe pues un riesgo bajo pero real de infecciones. Si no hay control estricto de la higiene, tampoco se puede hacer en cualquier tina y en cualquier circunstancia, sino que deben existir protocolariamente todos esos procesos de higiene para que todo salga bien y evitar una infección. Una necesidad de un equipo entrenado, porque si surgen complicaciones, imagínate, hay que sacar rápido a la madre y al bebé a un entorno hospitalario, porque pues obviamente corre incluso peligro la vida del bebé y la madre en caso de alguna complicación. Otra desventaja, pues obviamente, es que no todos los hospitales, la gran mayoría, tienen este proceso o este programa de partos bajo el agua, así que pues obviamente que si quieres tener tu parto en estas condiciones, debes empezar a buscar con tiempo quién te ofrece, dónde te ofrecen las garantías y las condiciones para llevarlo a cabo. El parto en la casa, porque muchas mujeres quieren tener de pronto, han tenido 1 o 2 hijos en ambiente hospitalario, pero quieren tenerlo, les da un poco de temor tenerlo bajo el agua, pero sí les gustaría que fuera en la casa. Las ventajas, pues obviamente que es un entorno completamente familiar, más íntimo, controlado por la madre, hay una mayor libertad de movimientos y de posición, evita intervenciones médicas innecesarias, se promueve un parto más natural y humanizado, pero también por supuesto que existen desventajas porque hay un limitado acceso a una atención médica inmediata en caso de que surja una emergencia, una hemorragia, sufrimiento fetal, que haya necesidad de una cesárea. No recomendable en embarazos de alto riesgo tener el niño en la casa, el bebé en la casa, y de todas formas esto puede generar como un sentimiento de ansiedad en la madre y la familia, que no se sienten del todo seguros sin ese respaldo hospitalario que es bien importante, sobre todo con algo tan delicado como el nacimiento de un bebé. Pues entonces en general en el hospital es más seguro para emergencias, por supuesto. En agua puede existir un equilibrio entre la seguridad y la naturalidad en la casa, lograr más intimidad pero mayor riesgo en caso de que surja algún tipo de complicación. ¿Qué condición debe cumplir una madre, una mujer que desee tener su parto bajo el agua? No todas las mujeres
pueden tener un parto en agua y por eso existen ciertos criterios médicos y de seguridad que se deben cumplir. Así que es bien importante, présteme atención, porque las condiciones ideales para un parto en agua es que sea ante todo un embarazo de bajo riesgo, un solo bebé. No gemelos, ni trellizos, ni cuatrillizos, en fin, un solo bebé. Que el bebé venga en posición cefálica, es decir, de cabecita hacia abajo, sin complicaciones como placenta previa, hipertensión grave, diabetes gestacional descontrolada, sangrado, infecciones. Tener en cuenta que la edad gestacional sea la correcta, es decir, entre 37 y 41 semanas. No se recomienda en partos muy prematuros ni postérmino, y la salud de la madre pues debe ser estable, por supuesto. Presión arterial, signos vitales normales, no tener fiebre, infecciones vaginales o urinarias, no presentar enfermedades respiratorias o cardíacas graves. Condiciones del trabajo de parto, mucha atención porque la bolsa amniótica debe estar intacta o recién rota, sin signos de infección, que haya dilatación y contracciones que evolucionan de forma normal, ausencia de sufrimiento fetal, que debe contarse con un lugar y un equipo adecuado, una tina o piscina diseñada para esto, no la tina del baño común y corriente, con agua limpia, temperatura de 36 y 37 grados centígrados, debe cumplir el agua con esa condición de temperatura sí o sí, que haya por supuesto una supervisión de un equipo médico o parteras entrenadas en partos acuáticos, que también existan las condiciones para un acceso inmediato a una atención hospitalaria en caso de que surja alguna emergencia. ¿Y cuáles podrían ser las contraindicaciones más comunes en caso de que la mujer que tenga esa intención de un parto en agua tenga que valorarlas? Por ejemplo, los embarazos múltiples, gemelos, trillizos, no, está contraindicado un parto bajo el agua, que el bebé por supuesto venga en una mala posición, transversal, de nalguitas, que se venga incluso de pie, enfermedades maternas graves o crónicas, descompensadas, antecedentes de cesáreas complicadas o cirugías uterinas importantes, sospecha de sufrimiento fetal, parto muy prematuro o muy postérmino, pues es mejor desistir del parto bajo el agua si existen estas condiciones, que no van a ser las más adecuadas ni las correctas para el parto. El parto pues en agua es seguro y beneficioso cuando la madre y el bebé cumplen con estas condiciones y se realiza en un entorno controlado con un equipo preparado, muy importante. Bueno, pero para las madres primerizas, ¿hay alguna consideración especial en caso de que tengas esta condición, mi querida amiga? Por supuesto que sí las hay, esas consideraciones. Debes tener, por ejemplo, en cuenta lo siguiente: lo positivo para las mujeres primerizas, que van a ser madres primerizas, es que hay un alivio del dolor. Al ser la primera experiencia, pues la madre suele estar más tensa y nerviosa. El agua tibia ayuda a relajar los músculos, disminuir la percepción del dolor, un ambiente más tranquilo. En muchas primerizas es muy importante porque van a sentir toda esa ansiedad en un hospital. El parto en agua ofrece un entorno más íntimo y calmado, facilita la dilatación, la flotación va a favorecer la movilidad, lo que ayuda a que el cuello uterino se dilate de forma más natural. Hay como un empoderamiento, ¿verdad? Al tener más libertad de movimiento y control sobre el proceso, pues la madre vive una experiencia que es menos medicalizada, por decirlo de alguna forma. Y hay consideraciones especiales para primerizas, préstame atención: mayor duración del parto. En ustedes, mis queridas mujeres que van a ser madres primerizas, la fase de dilatación y expulsión suele ser un poquitico más larga. Es importante que la madre tenga paciencia y un buen acompañamiento emocional y técnico. La necesidad de apoyo extra también es fundamental. La partera que sepa expresar esa confianza, que le transmita esa tranquilidad. Un equipo especializado también es fundamental para guiarla en cuanto a la respiración, las posiciones, la confianza en el proceso, el acompañamiento de tu pareja. Si no es un hombre que se va a llenar de tensión emocional, que te vaya a transmitir algún tipo de emoción negativa, pues puede estar ahí. Si es un hombre ansioso, nervioso, muy asustadizo, mejor que espere afuera, que te acompañe tu mamá, tu hermana, alguien de confianza, porque todo eso es importante. Y las emociones, ya te he contado en otros episodios, se transmiten de persona a persona, sobre todo cuando hay una conexión, en el caso de la pareja, con mayor razón. Y también, por supuesto, que debe haber una mayor vigilancia médica. Como nunca pues has tenido un parto,
no se puede predecir cómo va a comportarse tu cuerpo, qué va a suceder, debe haber un monitoreo constante, tanto de la madre como del bebé, para garantizar la evolución correcta, de que las contracciones estén evolucionando bien, una preparación previa. Esto también es muy importante que lo tengas presente. Debes asistir a clases prenatales específicas para parto en agua, aprender técnicas de relajación y respiración es fundamental, ensaya en tu casa posiciones en el agua antes del parto, que puede darte mayor confianza, más experticia, mayor control, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de las emociones y de tu mismo cuerpo, por supuesto, al tener como un mayor conocimiento de de esos cambios que estás experimentando en la etapa gestacional y que se van a intensificar a la hora del parto. El plan de respaldo es muy importante. Siempre, por favor, debe existir un plan alternativo, salir de la tina y pasar a la cama, o incluso si es necesaria una cesárea, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso no se puede dejar o no se puede cambiar. Si toca hacerlo, pues sí o sí la cesárea es fundamental en caso de que surja algún tipo de complicación, ¿verdad? Una primeriza sí puede, por supuesto, tener un parto en agua y de hecho suele ser muy beneficioso para ella, pero pues necesita más apoyo, paciencia, un equipo muy atento para garantizar que todo vaya a fluir para ella y para el bebé de manera segura. Los riesgos que pueden surgir en cuanto al bebé de broncoaspirar, de tragar agua, de ahogarse, ¿existen? Claro, existen, no son tan frecuentes, es algo incluso raro, pero es bien importante que no desconozcamos que puede existir algún tipo de eventualidad de estas características. Por eso es necesario que todo el proceso se lleve a cabo con las condiciones adecuadas que garanticen la salud y el bienestar tanto para la madre como para el bebé. Una de las preocupaciones más comunes cuando se habla de parto en agua precisamente es de que se pueda presentar un evento de ahogamiento que es muy bajo. Si se siguen los protocolos correctos, pues esto lo más probable es que no suceda, pero ahí existe la posibilidad. ¿Por qué el bebé no respira bajo el agua al nacer? Bien, el recién nacido tiene varios mecanismos naturales de protección. Recuerda que el reflejo de inmersión o de buceo mientras el bebé está unido al cordón umbilical sigue recibiendo oxígeno de la madre, por lo que no necesita respirar al salir del útero. Falta de estímulo respiratorio. El bebé solo inicia la respiración cuando sale del agua. Siente el cambio de temperatura, sus pulmones reciben el estímulo del aire y hay algo que se llama laringoespasmo protector. Si el agua llega a la garganta, la laringe del bebé se cierra de manera refleja automática, pues para impedir que entre líquido a los pulmones. Pero el riesgo real se puede dar en caso, por ejemplo, de que el bebé lo saquen del agua y lo vuelvan a sumergir de forma accidental. Hay casos donde un bebé se puede caer. En manos poco experimentadas, un bebé puede caer al líquido y ahí sufrir ahogamiento o tragar agua o aspirar líquido. Así que existe el riesgo, porque pues obviamente cualquier cosa puede pasar en cualquier circunstancia de la vida. Si hay demora en sacarlo del agua una vez nace, esto tiene que ser reflejo, inmediato, instantáneo. El parto ocurre en condiciones inadecuadas, por ejemplo, de higiene, temperatura o supervisión médica deficiente. Existen riesgos y también complicaciones como sufrimiento fetal antes de nacer cuando el bebé ya intenta respirar dentro del canal del parto. Por eso el equipo debe ser especializado, un equipo de obstetras especializados en cuanto al comportamiento previo al parto, durante el parto y posterior al parto. Pero bien, ¿cómo se previene este riesgo? El bebé debe ser recibido por un profesional entrenado que lo saque directamente del agua hacia el pecho de la madre en fracciones de segundos. Esto no puede demorarse mucho. Nunca bajo ninguna circunstancia volver a sumergirlo una vez entra en contacto con el aire, porque ahí se puede dar un evento de ahogamiento. El agua no es capricho mantenerlo a temperatura de 36 o 37 grados centígrados. Debe hacerse de esta forma para no alterar los reflejos naturales de la salida de ese ambiente líquido, que es el líquido amniótico, a un ambiente acuoso, pero que tiene una temperatura diferente, que puede ser de todas maneras traumático o incómodo para el bebé, incluso hasta peligroso. Debe existir un monitoreo constante del bienestar fetal durante todo el trabajo de parto. El ahogamiento, pues,
es muy raro en el parto bajo el agua porque el bebé nace preparado para pasar del líquido amniótico al agua sin respirar todavía. El verdadero riesgo viene a aparecer cuando no hay un equipo capacitado o no se cumplen las medidas de seguridad. Pero ¿cómo se debe actuar en caso de que se dé un evento de ahogamiento, de que el bebé trague agua, por ejemplo, que se esté como ahogando, que haya como una especie de broncoaspiración? Pues es un evento raro, pero pues obviamente que se puede dar, así que es bien importante que tengas en cuenta lo siguiente: mirar los signos de posible ahogamiento o dificultad respiratoria. Lo primero que vamos a hacer, que el bebé no respira o hace esfuerzos ineficaces, presenta una coloración azulada, es decir, que se vaya a presentar en el bebé una cianosis, piel o labios azulados, no llora o ese llanto es muy tenue, se observa agua, nariz y boca. Se debe actuar inmediatamente con equipo médico entrenado en esta situación, retirar al bebé del agua de inmediato, por supuesto, nunca, bajo ninguna circunstancia, volver a sumergirlo, mantenerlo en contacto piel con piel con la madre, si está estable, o colocarlo en superficie firme si necesita algún tipo de maniobras. Entonces se va a someter a una estimulación inicial, se va a secar la espalda y se va a frotar muy suavemente para estimular de esta forma la respiración, aspirar secreciones de boca y nariz si hay líquido visible, evaluar signos vitales, respiración, tono muscular, frecuencia cardíaca, coloración. Si no respira espontáneamente, pues obviamente iniciar ventilación con bolsa y mascarilla con oxígeno, siguiendo pues los protocolos de reanimación neonatal, mantener la temperatura adecuada del recién nacido. Si no mejora con ventilación, pues obviamente continuar maniobras avanzadas de reanimación neonatal, compresiones torácicas, intubación según el protocolo, y trasladarlo de inmediato a una unidad neonatal con equipo especializado. Por eso vuelvo e insisto en que este tipo de parto no se puede llevar a efecto en cualquier tina, en cualquier casa, bajo cualquier circunstancia, porque ahí sí se presenta un riesgo, incluso puede ser, voy a utilizar una palabra fuerte, hasta mortal para la madre y el bebé, si no hay control de la temperatura, si no hay control de la higiene, si hay presencia de algún tipo de patógeno, si no hay el respaldo de un equipo médico especializado. Ahí puede llegar a ser peligroso y hasta mortal. Por eso esto siempre debes tenerlo en cuenta con asesoría especializada. Si es tu deseo, tienes esa expectativa de un parto bajo el agua, que existan las condiciones que garanticen tu seguridad y sobre todo la de tu bebé. La prevención es la clave para que no ocurra ningún tipo de accidente. Solo permitir partos en agua bajo supervisión de personal entrenado en reanimación neonatal, que haya un monitoreo continuo de la madre y el bebé durante todo el trabajo de parto. Sacar, vuelvo y repito, hasta la saciedad, algo que es fundamental, al bebé del agua de forma inmediata, sin retrasos cuando nace, es decir, de una reflejo, mejor dicho, de una sacar al bebé del agua y nunca volver a sumergirlo bajo ninguna circunstancia. Si llegara a ocurrir pues un episodio de ahogamiento, pues se va a actuar con los mismos protocolos que en cualquier reanimación neonatal, con la ventaja de que un equipo preparado puede resolverlo rápidamente, pero la clave está siempre en la prevención y en la supervisión experta para que la probabilidad sea casi nula, mis queridas amigas. ¿Recomendable el parto bajo el agua? Pues esto es algo que debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la postura de organismos como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que reconoce, por ejemplo, que el uso del agua caliente durante la fase de dilatación ayuda a reducir el dolor y la ansiedad. Sin embargo, respecto al nacimiento dentro del agua, señala que se necesita más evidencia científica para recomendarlo de forma universal. Igualmente, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos considera seguro y beneficioso usar la inmersión en agua en la etapa de dilatación, pero también recomienda precaución en el momento de la expulsión, cuando el bebé nace, ya que faltan estudios de alta calidad que respalden totalmente su seguridad, así que no hay una recomendación por parte de estos organismos de seguridad al 100%, incluso hay fases que se están al día de hoy todavía evaluando, estudiando y considerando para que la recomendación sea universal. Tal vez sea el hecho por el cual, algo que decía al principio, no todos los hospitales ofrecen las condiciones adecuadas, solamente algunos hospitales o clínicas se han especializado en esto de parto bajo el agua y mucho menos se puede hacer de manera artesanal, por utilizar el término, en casa, sin asesoría, guía y control de
profesionales expertos, porque puede ser ahí sí algo totalmente riesgoso, contraproducente y peligroso e incluso mortal para usted o para el bebé. Si las condiciones están dadas y cuenta con ese respaldo técnico, es decir, de los aparatos, todo eso, pues del ambiente hospitalario, y que estén trasladados en ese escenario o ambiente de parto bajo el agua, y sobre todo el acompañamiento de personal expertos, pues lo más probable es que sea algo que tenga un final feliz, algo maravilloso, una experiencia única, y tú evalúas si vale la pena o no tener este tipo de experiencia, sobre todo si eres una madre primeriza. Queridos amigos y amigas, qué gusto haber estado con ustedes en estos minutos llenos de salud en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.